¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia. En esta sesión vamos a ver el análisis de un inversor trifásico utilizando el método de control de interruptores de 6 pasos y vamos a hacer un ejercicio y vamos a simular este ejercicio en MATLAB Simulink. Bien, un inversor es un dispositivo que nos permite transformar energía en corriente directa a energía en corriente alterna. Ya hemos visto en sesiones anteriores el inversor monofásico. En esta ocasión, pues esta es la configuración de un inversor trifásico que nos permite transformar energía en corriente directa a energía en corriente alterna, pero trifásica, es decir, vamos a obtener como señales de salida tres señales de voltaje desfasadas 120 grados una respecto a otra, de corriente alterna por supuesto. A este tipo de dispositivos podemos conectarle cargas en configuración en estrella o Y, como la que aparece aquí, o en delta, como la que aparece de este lado. Este dispositivo inversor trifásico está compuesto por 6 elementos interruptores electrónicos que pueden ser eh, transistores bipolares de compuerta aislada, los IGBTs o los MOSFETs. Aquí tenemos una configuración en puente completo. Esos interruptores aquí están representados nada más por precisamente interruptores en lugar de dispositivos electrónicos, tomando en cuenta que pueden ser cualquiera de los dispositivos electrónicos ya mencionados. Entonces aquí están numerados como interruptores S1, S2, S3, S4, S5 y S6 estos interruptores. Recuerden que en estas configuraciones los interruptores de cada una de las ramas, esta es una rama por ejemplo, son complementarios y no pueden estar cerrados los dos al mismo tiempo. Con complementario me refiero a que cuando este interruptor está cerrado, este tiene que estar abierto. Y al revés, cuando este está abierto, este tiene que estar cerrado. Y lo mismo sucede para los otros pares de interruptores en las otras dos ramas. Bien, para generar la señal de corriente alterna en la carga con un desfasamiento de 120 grados entre cada una de las fases, aquí tenemos fase A, fase B y fase C, nosotros tenemos que conmutar estos interruptores de forma adecuada. Tenemos que ir cerrando y abriendo estos interruptores de forma adecuada y por supuesto conforme a la frecuencia que nosotros queremos generar para la señal de corriente alterna de la salida. En este esquema nosotros podemos utilizar el esquema de conmutación que se denomina conmutación de 6 pasos. Este esquema de conmutación nos va a permitir generar señales como las que se muestran aquí abajo, señales de voltaje en las terminales de la carga. Entonces aquí este esquema se trata de ir cerrando los interruptores S1, S2, S3, S4 y S5 como se muestra en esta figura. En esta figura tenemos que el interruptor, por ejemplo, S1 permanece cerrado la mitad de un periodo completo, es decir, se cierra con un ciclo de trabajo del 50%. Permanece cerrado la mitad del tiempo del periodo o la mitad del ángulo del periodo. Recuerden que el periodo lo pueden pensar, si esta gráfica está contra el tiempo, el periodo será un periodo de tiempo. Si esta gráfica está en ángulo, es decir, aquí tienen en el eje horizontal omega por t, donde omega es la frecuencia angular, entonces el periodo está en unidades de grados o de radianes. Aquí tenemos entonces que el interruptor S1 está cerrado la mitad del periodo y abierto la otra mitad del periodo. Entonces, cuando estamos justamente en este intervalo inicial, por ejemplo de 0 grados, el interruptor S2 tendrá que estar abierto, el S3 abierto, el S4 abierto, el S5 cerrado y el S6 cerrado también. El área rayada pues nos denota que el interruptor está cerrado. Cuando nosotros avanzamos en el periodo de tiempo, en este caso en el periodo de ángulo, 60 grados, entonces el interruptor S1 permanece cerrado, pero se cierra el interruptor S2. Si S2 se cierra, aquí está S2, evidentemente el interruptor S5 no puede estar cerrado. Entonces el interruptor S5 aquí se abre. S3 permanece abierto, S4 abierto y S6
se cierra. Entonces, en este intervalo, en esta franja, por ejemplo, que estoy señalando, tenemos S1 cerrado, S2 cerrado, S3 abierto, S4 abierto, S5 abierto y S6 cerrado. Después, 60 grados después, en el ángulo 120, es decir, en este punto, tenemos que se cierra el interruptor S3. Entonces, en esta franja que estoy señalando, tendríamos S1 cerrado, S2 cerrado, S3 cerrado, S4 abierto, S5 abierto y S6 abierto. Y así cada 60 grados cambia la configuración de estos interruptores en cuanto a su apertura o cierre. Entonces, este esquema de conmutación pues se repite en cada periodo de la señal. Obviamente este periodo aquí está en ángulo, pero si lo ponemos en tiempo, ese periodo nosotros lo ajustamos abriendo y cerrando dependiendo qué frecuencia queramos aquí. Si nosotros queremos una frecuencia de 60 Hz en la señal de corriente alterna, nosotros tendríamos que abrir y cerrar estos interruptores con esa frecuencia precisamente de 60 Hz. Entonces, este esquema de conmutación lo que nos va a producir en las terminales de la carga va a ser estas señales de voltaje. Aquí tenemos graficadas las señales de voltaje de línea a línea, por ejemplo, el voltaje entre la fase A y la fase B, esta diferencia de potencial de estas dos fases, estaría mostrada aquí. Entonces, el voltaje del intervalo, por ejemplo, de aquí a aquí, que sería el intervalo de 0 a 120 grados, nos daría que el voltaje entre la fase A y la fase B sería del voltaje de corriente directa que está alimentando la batería. En este intervalo el voltaje sería 0, la diferencia de potencial entre la fase A y la fase B sería 0. Luego, en este intervalo de aquí a aquí, de 180 grados a 300 grados, el voltaje sería negativo, sería el valor negativo de la fuente de alimentación y este patrón se repite. Las señales de la fase B y la fase C, es decir, la diferencia de potencial entre la fase B y la fase C, y luego de la fase C a la fase A, si se fijan, tienen un desfasamiento de 120 grados una respecto a otra. Aquí tenemos la fase A a B, la fase B a la fase C, la diferencia de fase B a la fase C y la diferencia de potencial de fase C a la fase A. Entonces tenemos voltajes trifásicos. Estos serían los voltajes de línea a línea. Aquí en esta diapositiva tenemos graficados los voltajes de línea neutro. Aquí se muestra, por ejemplo, el voltaje de la fase A. Estos serían los voltajes que se formarían de línea neutro, de la fase A al neutro, de la fase B al neutro y de la fase C al neutro. Aquí hay que observar cómo cambia la amplitud. Aquí la amplitud es 2/3 del voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, aquí se me pasó a cambiarle a CD. Estaba traduciendo estas etiquetas. Aquí es CD. Entonces, para que corresponda con estas etiquetas de aquí, muy bien, aquí se observa entonces que la amplitud de los voltajes de línea neutro pues es menor que la amplitud de los voltajes de línea a línea vistos en la diapositiva anterior. Concretamente pues sería 2/3 en este caso del voltaje de corriente directa, la amplitud máxima que alcanzarían estas señales. Vemos que las señales también tienen un desfasamiento de 120 grados una respecto a otra. La fase A va adelantada a 120 grados respecto a la fase B y a su vez la fase B va adelantada a 120 grados respecto a la fase C. Voltajes de línea neutra. La forma de la corriente que se tendría, por ejemplo, en la fase A, pues sería esta forma, que si se fijan, pues es un poquito parecida a una señal senoidal, pero pues sí está bastante distorsionada. Bien, para analizar estas señales, estos voltajes, hay que recordar que estas van a ser señales periódicas y tenemos una herramienta que se utiliza para analizar señales periódicas, concretamente las series de Fourier. Hay que recordar que una señal que es periódica se puede descomponer en una suma de términos senos y cosenos
asociados precisamente a las series de Fourier. Es decir, una serie de Fourier es una suma de términos senos y cosenos que pueden aproximarse para reconstruir, pueden reconstruir una señal periódica. Entonces nosotros vamos a tener que si nosotros descomponemos estas señales en sus series de Fourier, podemos determinar las componentes de diferentes frecuencias que componen estas señales. Para esta señal, si nosotros obtenemos los coeficientes de Fourier, vamos a obtener solamente los coeficientes que están asociados a los términos senoidales, es decir, los términos que aparecen asociados a la función de corriente directa. Al término de corriente directa de la serie de Fourier no aparecen, y tampoco los términos asociados a los términos coseno. Concretamente, esta sumatoria de serie de Fourier, de componentes de serie de Fourier, van a tener nada más los términos de la fundamental, la quinta armónica, séptima armónica, onceava armónica, treceava armónica, y así sucesivamente con esta secuencia hasta infinito. Los términos que van a aportar mayor amplitud a esta señal de voltaje pues serían precisamente el 1, el 5, el 7, el 11 y el 13, las primeras componentes. Tenemos que los coeficientes de Fourier, estos coeficientes b sub n, donde n es el número de componente, van a poderse calcular a través de estas expresiones que están aquí abajo. Aquí tenemos que Bn es una magnitud asociado pues a una señal de senoidal de tipo corriente alterna. Aquí aparece omega, que sería la frecuencia angular de esta señal en la enésima componente de esta serie. Entonces nosotros tendríamos que para el voltaje de línea a línea, el voltaje de las diapositivas anteriores, de la diapositiva anterior, nosotros tendríamos que este coeficiente sería este en términos del número de componente, y aparece en términos del voltaje de la fuente de alimentación de corriente directa. El voltaje de línea neutro estaría dado por este coeficiente. Este coeficiente es el que entraría aquí en la serie de Fourier y nos daría la amplitud del voltaje de corriente alterna. Entonces aquí tendríamos pues dos términos cosenos, y también este coeficiente de Fourier del voltaje de línea neutro de la componente n de la serie estaría en términos del voltaje de corriente directa que alimenta pues al inversor, y por supuesto del número de componente n que queramos calcular. Aquí vamos a tener que n va a poder ser 1, 5, 7, 11, 13 y en este orden sucesivamente. Bien, vamos a ver un ejercicio. Ya hemos hecho ejercicios de este tipo anteriormente, entonces este es el ejercicio 8.11 de la bibliografía de electrónica de potencia de Daniel Hart, que al final de las diapositivas está la bibliografía completa, por si quieren revisar este libro, conseguir este libro. Me parece un libro bastante bueno de electrónica de potencia, bastante claro. Tenemos que este ejercicio nos dice, para el inversor trifásico de 6 pasos, como el que mostramos en las diapositivas anteriores, la entrada de continua, es decir, la fuente de corriente directa que alimenta este inversor, es de 100 voltios, y la frecuencia fundamental de salida es de 60 Hz, es decir, se quiere ajustar el inversor a que trabaje con una frecuencia de 60 Hz. La carga está conectada en estrella, siendo cada fase de la carga una conexión RL en serie, con R igual a 10 ohms y L igual a 20 milihenries. Calcule la distorsión armónica total de la corriente de la carga. Entonces, para analizar este inversor trifásico, pues como vamos a considerar que el inversor que la carga está balanceada, es decir, las tres componentes de la carga RL pues son las mismas, tienen el mismo valor. Hay que recordar que un sistema trifásico lo podemos analizar como un sistema monofásico, manejando solamente una de las fases cuando el sistema está balanceado. Bien, entonces es la operación común que el sistema esté balanceado, a menos que haya alguna condición de falla. Entonces,
vamos a analizar solamente una de las fases, por ejemplo, calcular el voltaje de la fase A al neutro y a partir de allí pues calcular la corriente y la distorsión armónica de esa corriente para la fase A. Sabremos que la fase B y la fase C pues también tendrán valores idénticos en cuanto a corriente y en cuanto a voltajes, solamente desfasados 120 grados uno respecto a otro. Entonces solamente vamos a interesarnos por las magnitudes y no por los ángulos de fase. Utilizando las expresiones de la diapositiva anterior, para n igual con 1, podemos calcular el coeficiente de Fourier del voltaje de la componente n igual con 1, la frecuencia fundamental, utilizando este coeficiente de la serie de Fourier. Entonces, pues aquí nada más hay que sustituir n igual con 1, ya que estamos calculando la primera componente de voltaje de línea neutro que habrá en la carga. Entonces la fuente vale 100, la fuente de corriente directa, la componente vale 1, y pues este valor de voltaje de componente fundamental nos dará 63.6 voltios. La magnitud de la impedancia sería, en este caso tenemos una carga RL, entonces la magnitud de esta impedancia será la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más n, que es el número de componente en este caso, por la frecuencia fundamental omega 0. Omega 0, recuerden, es 2pi por la frecuencia fundamental, que será 60 Hz, multiplicado por el valor de inductancia. Aquí hice una modificación, me faltaba un cuadrado, entonces ya se lo puse. Y entonces la magnitud de la impedancia, cuando la frecuencia es la fundamental, se calcularía de esta forma. Tenemos que en este caso el circuito es RL, entonces aquí tendríamos que R vale 10, L es de 20 milihenries, N vale 1, omega es 2pi por la frecuencia fundamental, que sería 60 Hz en este caso, la frecuencia a la que queremos que trabaje el inversor a la salida. Entonces esta sería la magnitud de la impedancia en la primera componente de frecuencia. Luego, con estos dos datos, el valor de voltaje de línea neutro y el valor de la impedancia para la componente fundamental, podemos calcular la corriente de componente fundamental. Aquí tenemos que este cálculo pues, se hace a partir de la ley de Ohm y resulta de 5.0832 amperes. Este es un voltaje pico, es la amplitud de la señal, la amplitud máxima, y necesitaríamos el valor eficaz de la corriente si nosotros quisiéramos calcular la potencia que está consumiendo la carga, por ejemplo. Entonces el valor eficaz de la corriente, de esta corriente, en el caso de la componente fundamental, sería pues el valor pico, la amplitud pico, y 1 entre el factor raíz de 2. Recuerden que este factor raíz de 2 se obtiene al aplicar la definición de valor eficaz a una señal senoidal. Entonces el valor eficaz para esta componente es de 3.59 amperes. Podemos repetir estas mismas operaciones de forma idéntica para las siguientes componentes de las frecuencias armónicas, para n igual con 5, n igual con 7, de esta forma. Entonces aquí hay otro ejemplo, en este caso para la componente de quinta armónica, para n igual con 5. Entonces otra vez aplicamos el coeficiente de Fourier para obtener la magnitud de esta componente, la magnitud de voltaje de la quinta armónica de línea neutro. Entonces otra vez voltaje de 100 voltios, la componente es la quinta, aquí componente n igual con 5, n igual con 5, y esto nos da una amplitud de voltaje o un coeficiente para el voltaje de quinta armónica de 12.73 voltios. Otra vez la impedancia, la magnitud de la impedancia ahora para la componente de quinta armónica la podemos obtener aplicando esta expresión, pero esta vez con n igual con 5. Nosotros tendríamos este resultado de magnitud de impedancia en esta componente de quinta armónica. Y nuevamente la magnitud de la corriente la obtendríamos a partir de la ley de Ohm, con el voltaje de línea neutro de quinta armónica, la magnitud de la impedancia de quinta armónica,
y obtendríamos una corriente pico, un valor pico de 0.32 amperes. El valor eficaz de esta corriente de quinta componente o de quinta armónica sería este valor pico entre raíz de 2 y sería de 0.23 amperes. Entonces podemos seguir realizando estos cálculos para llenar esta tabla. Entonces para n igual con 1 estos datos son los que obtuvimos, para n igual con 5 estos son los que obtuvimos, seguiría n igual con 7, n igual con 11, n igual con 13. Podremos seguir sacando más componentes, pero estos son los componentes que más aportan amplitud a la señal. Entonces con estos componentes nosotros tenemos los coeficientes de la serie de Fourier aquí ya para la corriente. Estos se obtuvieron a partir de la ley de Ohm, componente por componente, y aquí están los valores eficaces de cada una de las componentes de corriente. Nos piden la distorsión armónica total. Hay que recordar que la distorsión armónica total es una medida de qué tanto se deforma la señal, qué tanto se parece una señal a una señal senoidal. Un factor de distorsión alto, es decir, el factor de distorsión está entre 0 y 1, un factor de distorsión cercano a 1, pues nos representa una señal totalmente distorsionada. Un factor de distorsión pequeño, es decir, de 0, cercano a 0, nos representa que la señal que estamos produciendo, que estamos generando, está muy parecida a una señal senoidal. Entonces la forma de cuantificarlo es comparando la componente fundamental, el valor eficaz de la componente fundamental, con el valor eficaz de las componentes armónicas. Si no hubiera componentes armónicas, esta parte de arriba sería 0. Entonces todo el factor sería 0. Eso nos daría una señal que es igual a una señal senoidal si el factor de distorsión armónica total fuera de 0. Entonces eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Si nosotros sustituimos aquí las componentes de valor eficaz de la quinta, séptima, onceava y treceava armónica, o todos los que calculemos, y aquí dejamos el valor de la corriente de la componente fundamental, el valor eficaz, se estarían comparando las amplitudes o valores eficaces de las componentes armónicas con el de la fundamental. Entonces eso nos va a dar el factor, la distorsión armónica total. Entonces aquí nada más sustituimos los datos que ya obtuvimos en esta expresión y nos va a dar una distorsión armónica total de 0.07 o en porcentaje una distorsión armónica total del 7.44%. Bien, esta es la referencia que estoy manejando. Es el libro de electrónica de potencia de Daniel Hart. Tengo por ahí un par de versiones, una en inglés, una en español. Vamos a ver un ejercicio en MATLAB Simulink. Bien, aquí en MATLAB Simulink podemos armar nuestro esquema de inversor con las librerías de Simscape. En Simscape tenemos todas las herramientas, en SimPower Systems, en tecnología especializada, en elementos, podemos buscar en elementos de electrónica de potencia algunos dispositivos, por ejemplo unos IGBTs, una fuente de corriente directa en fuentes eléctricas. Podemos buscar en elementos una referencia de tierra. Podemos buscar. Ok, bueno, vamos a hacer nuestras conexiones. Voy a meter una etiqueta para enviar señales. Aquí entonces este dispositivo, el IGBT, está controlado a través de voltaje en su compuerta. Cuando se aplica un voltaje de cierto nivel, pues el interruptor se cierra. Voy a copiar, voy a formar las 6
ramas. Este va a ser el pulso 1, de acuerdo a como hemos visto. El esquema de 6 pasos. Este va a ser el pulso 2, este va a ser el pulso 3, este va a ser el pulso 4, este va a ser el pulso 5 y este va a ser el pulso 6. La fuente de corriente directa de 100 voltios la vamos a dejar así. La parte de los colectores de los transistores de arriba a la fuente de alimentación, los transistores de el emisor de los transistores de abajo a la parte negativa de la fuente de corriente directa y ya está. Este sería nuestro esquema entonces de inversor en puente completo trifásico. Vamos a meter también, para generar el esquema de conmutación, vamos a meter por ejemplo un bloque constante que nos permita simular la frecuencia que queremos, 60 Hz, vamos a ponerle la frecuencia que queremos para la señal de salida. Vamos a meter un reloj para ir midiendo el tiempo para generar nuestro esquema de conmutación. Aquí vamos a meter una función para definir en qué momentos queremos que vayan encendiendo o apagando cada uno de los dispositivos. Aquí está este bloque de función de MATLAB, necesita una sola entrada, entonces como queremos meter dos, vamos a meter un multiplexor, un MUX. Y este bloque nos va a entregar cómo se van a ir encendiendo y apagando estos pulsos que van a ir cerrando o abriendo los interruptores. Entonces van a ser 6 interruptores. Aquí este multiplexor tendrá que entregarnos 6 señales. Y nada más el conector para llevar las 6 señales a sus respectivas etiquetas. Entonces aquí será, por ejemplo, P1. La señal que salga de aquí irá a esta etiqueta P1, entrará aquí y accionará este dispositivo. Entonces copiamos los otros. Este será el pulso 2, este será el pulso 3, el pulso 4, pulso 5, pulso 6, bien, entonces aquí necesitamos programar esta función. Damos doble clic y nos abre esta función. Aquí yo ya había hecho un programa, lo voy a ir a buscar. Muy bien, aquí yo ya lo pegué. Este algoritmo ya lo habíamos hecho anteriormente en otras simulaciones de inversor. Lo que hace esta función es recibir como entradas el bloque de constante que ajuste en 60 y el tiempo los recibe como vector.
Entonces aquí los asigna, por ejemplo, el primer elemento de este vector u lo asigna a la frecuencia, el segundo elemento lo asigna a tiempo o a la variable t que estoy representando por f y por t. Entonces aquí el ángulo hay que recordar que lo podemos obtener si nosotros multiplicamos la frecuencia angular omega por el tiempo. Entonces la frecuencia angular la podemos obtener como 2pi por f, el tiempo lo obtenemos al medir con el reloj, en este caso en la simulación, y al multiplicar omega por t obtenemos un ángulo. Entonces, para ir conmutando estos dispositivos de acuerdo a lo que vimos en las diapositivas, necesitamos saber en qué intervalo del periodo estamos. Entonces aquí yo hice escribí unas condiciones if para determinar en qué valor del ángulo, en qué ángulo del periodo de 0 a 2pi de la señal estaríamos trabajando. Esto pues para identificar el valor de ángulo dependiendo de la frecuencia que nosotros tengamos, el tiempo en el que estemos. Después aquí estos ifs van a determinar a partir del ángulo que nosotros estemos midiendo y va a establecer cómo deben de ser los pulsos de accionamiento de cada uno de los interruptores. Entonces este esquema es el que se presentó en las diapositivas. De 0 a 60 grados vamos a tener este esquema de conmutación para los interruptores. De 60 a 120 este esquema. De 120 a 180, de 180 a 240, de 240 a 300, de 300 a 360. Finalmente, en cada iteración de esta simulación, se envía como salida del bloque de función este vector de 6 pulsos, pulso 1 a pulso 6, para los interruptores. Bien, volvemos a Simulink. Entonces aquí para que esta simulación funcione necesitamos meter el bloque de SimPower Systems, PowerWi, que nos permite que la simulación funcione. Necesitamos para ver las señales, por ejemplo las señales de voltaje, un medidor de voltaje. En mediciones aquí por ejemplo necesitamos poner la carga también. En elementos podemos buscar una rama RL, que sea serie. Aquí está. Entonces vamos a formar la Y. Esta parte sería el neutro. Aquí estaría esta rama conectada aquí, la fase A, la fase B, la fase C. Ajustando esto, aquí metimos una carga, vamos a meter otro tipo de rama que nos permita ajustar directamente la resistencia. Esta rama. Queremos que sea una rama RL 10 y 20 milihenries, 20 por 10 a la menos 3.
Bien, entonces nuestro medidor, si queremos medir por ejemplo voltaje de línea a neutro, lo ponemos aquí. Si queremos medir voltaje de línea a línea, entonces medimos de aquí a aquí, entre fase A y fase B. Si queremos medir corriente, por ejemplo, podríamos abrir aquí este circuito y meter un medidor de voltaje, perdón, medidor de corriente. Y podemos usar un osciloscopio, un scope. Podemos configurarle 3 entradas, quitar límite de puntos, aumentar grosor de línea, aplicar, ok. Y en la parte de arriba veríamos voltaje de línea neutro, en la parte intermedia voltaje de línea a línea, y aquí podremos ver la corriente en la última parte. Bien, ahora vamos a ajustar los parámetros nada más de simulación. Vamos a ajustar el tiempo de muestreo, como el periodo de estas señales van a ser de 16 milisegundos aproximadamente. Hay que ajustar un periodo pues mucho más pequeño. Vamos a poner paso de muestra fijo. Vamos a poner un periodo, veamos si con esto funciona, y vamos a ajustar un tiempo de simulación de 0.1 segundo. Aplicamos y veamos cómo funciona esta simulación. Bien, aquí nos muestra este mensaje. Nos dice que encontró una singularidad. Entonces vamos a probar reduciendo el tiempo de muestreo o cambiando el método de solución. Muy bien, creo que ya vi qué es lo que ocurre aquí. Aquí no está encontrando una solución correcta, pero si se fijan en este tipo de dispositivos que incluí, no tiene un diodo en paralelo. Hay que recordar que estos puentes necesitan un diodo para los intervalos de corriente, para regresar corriente a la fuente en intervalos en los que la corriente se vuelve negativa. Entonces este dispositivo no tiene un diodo aquí. Necesitamos otro tipo de dispositivo de electrónico de potencia, este IGBT con diodo. Entonces si se fijan, la diferencia de este con este es que aquí sí tiene un diodo. Entonces aquí vamos a cambiar todos estos dispositivos. Muy bien, ya realicé el cambio. Pausé un momento el video. Ya realicé el cambio. Entonces ahora sí vamos a configurar otra vez parámetros de simulación. Vamos a reducir un poco esto. Quita y paso fijo, sí, aplicar. Ok. Y vamos a ver
cómo funciona. Bien, esto funciona un poco mejor. Ahora sí corrió. Y ok, aquí están nuestras señales. Este sería el voltaje de línea neutro, el voltaje de línea a línea. Y esta sería la forma de onda de la corriente. Entonces podríamos ver nuestro factor de distorsión armónica. Por aquí en mediciones tenemos un bloque de medición de distorsión armónica, también de valores RMS, y el THD, la distorsión armónica total. Esta distorsión armónica total, vamos a ponerlas por acá. Vamos a meter un display para ver los valores. Aquí vamos a ver el valor de la corriente eficaz. Lo vamos a conectar a la corriente que estamos midiendo y también la distorsión armónica de la corriente. Echamos a andar esto y aquí vemos la corriente eficaz es 3.59 y la distorsión armónica de 0.075. Entonces aquí vemos que se cumple lo que habíamos calculado de manera algebraica en las diapositivas. Las formas de onda: voltaje línea a línea, voltaje línea neutro, corriente. Y pues bien, ahí está. Este es nuestro ejercicio del día de hoy. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Si les ha servido este video, espero que se puedan suscribir, que puedan compartir el video con sus compañeros para ayudar a hacer crecer este canal y continuar subiendo más videos. Pues les agradezco mucho su atención y si hay más comentarios, espero que me puedan escribir los comentarios y dudas. Les agradezco mucho.